Todas las películas de submarinos aseguran ser realistas. Casi ninguna pasa la revisión de un oficial de la Marina de verdad. Así que reuní todas las películas que los propios submarinistas votaron, desde un accidente nuclear soviético hasta una cinta de guerra que la Marina literalmente usó como entrenamiento. La historia aquí está basada en el accidente real a bordo del submarino soviético K-19 en julio de 1961, una situación pesadillesca en el primer submarino balístico de la Unión Soviética. Harrison Ford interpreta al capitán estricto, que toma el mando de un submarino nuevo y empuja a su tripulación a pruebas imposibles. Cuando el sistema de enfriamiento del reactor sufre una fuga, las cosas pasan de mal a casi el fin del mundo. Sin respaldo y con Moscú fuera de alcance, la tripulación debe improvisar una solución dentro del compartimiento radiactivo del reactor, sabiendo exactamente lo que les va a costar. Esto no fue inventado solo para el drama. El accidente del K-19 realmente amenazó con provocar una explosión nuclear cerca de Groenlandia, y hombres reales entraron uno tras otro, con protección improvisada, para soldar una reparación a mano. 7 murieron en días por la exposición a la radiación, y más después, la película no lo endulza. El sacrificio y la desesperación están ahí en pantalla. Incluso la forma en que la película muestra las escenas en el astillero y la presión para devolver el barco al mar coincide con relatos reales. El teniente Eric Washkewicz, que sirvió como oficial junior en un submarino estadounidense, dijo que la escena inicial en el astillero retrata exactamente cómo se siente ese trabajo, atrapado entre preparar el barco y la presión constante por volver al mar, cueste lo que cueste. El submarino está en una liga propia en cuanto a realismo. Sigue a la tripulación del U-96, un submarino alemán en 1941, mostrando la realidad de vivir y luchar bajo el agua. Cada detalle fue cuidado para la precisión. La película se basa en la novela de Lothar Günther Buchheim, que a su vez está construida sobre su tiempo como corresponsal de guerra en un submarino real. Muchos incidentes se tomaron directamente de diarios de guerra, acechando convoyes, pesadillas con cargas de profundidad, quedar atrapados en el fondo. Nada es una gran batalla. Es un conjunto de eventos reales que sucedieron una y otra vez durante la batalla del Atlántico. Lo que distingue a El submarino es lo en serio que se tomó la producción, la autenticidad. El set del U-Boat es una réplica exacta, inclinada hidráulicamente. Los actores no solo tenían que parecer asustados, se entrenaron como submarinistas, aprendieron a moverse y trabajar en esos espacios reducidos, y se mantuvieron fuera de la luz solar para parecerse más a una tripulación real. Incluso Heinrich Lehmann Willenbrock, el capitán real del U-96, y Hans Joachim Krug, un primer oficial auténtico, fueron consultores. Pero no es solo lo técnico. El submarino muestra lo que la vida realmente les hizo a esos hombres, su agotamiento, la forma en que luchaban para cumplir con su deber ante probabilidades imposibles. El almirante Robert Burke, de la Marina de EU, lo resumió así: puedes sentir las esperanzas y sueños de la tripulación, así como su miedo y claustrofobia. Te identificas con ellos porque son como marinos de cualquier armada, haciendo su trabajo al máximo y luchando por sobrevivir contra un adversario y un mar implacables. Esta es un thriller francés sobre un joven experto en sonar en un submarino nuclear que termina en el centro de una crisis internacional. Su capacidad para interpretar sonidos bajo el agua lo convierte en la clave para evitar una posible guerra nuclear cuando Francia y Rusia están al borde del conflicto. La mayoría de las películas de submarinos buscan el espectáculo, pero El canto del lobo apuesta todo a las decisiones de segundos que definen la guerra submarina real. El director, Antonin Baudry, trabajó como diplomático y se nota. Llena la historia de detalles militares y políticos que la mayoría de los guiones ignoran.
Las autoridades navales francesas quedaron tan impresionadas que animaron a sus propias tripulaciones a verla. Baudry filmó en submarinos reales de la Marina francesa para lograr los detalles correctos, desde la organización a bordo hasta cómo funciona el análisis de sonido. El resultado, los críticos le dieron un 92% en Rotten Tomatoes. La llamaron palpitante y el tipo de thriller tenso y técnico que ya no se ve. Veteranos del US Naval Institute la pusieron en el nivel más alto por autenticidad, y el capitán Bill Toti la calificó como la más realista desde el submarino. Nada reciente se acerca tanto al juego acústico de teléfonos. El teniente comandante Marcelo Martínez dijo que la parte operativa es casi perfecta, incluso en el análisis de sonido. El hecho de que la película haya tenido ese impacto dentro y fuera de Francia lo dice todo. Esta es una película para televisión, pero no es solo un drama barato. Cuenta la historia real del submarino soviético K-219, que sufrió un incendio y explosiones de misiles frente a la costa de EU, en 1986. Rutger Hauer interpreta al capitán Britanov, que tiene que luchar contra las fugas radiactivas y mantener viva a su tripulación, mientras el mundo entero observa para ver si la Guerra Fría está a punto de volverse caliente. La Marina estadounidense niega toda relación con el accidente, pero la película sigue de cerca lo que está en los registros oficiales y los relatos de los supervivientes, la misma historia que en el libro de no ficción en que se basa. También hay un giro legal. El propio capitán Britanov demandó a Warner Brothers por usar su historia sin permiso y por hacerlo ver incompetente. Ganó el caso en 2004, aunque nadie sabe cuánto recibió. Algunos dicen que daños sustanciales, otros que solo decenas de miles. De cualquier manera, Aguas Turbulentas destaca por dos razones. Consigue el lado técnico correcto para una película de TV y no disimula el coste humano. No se puede hablar de películas de submarinos sin La caza del Octubre Rojo. Basada en el bestseller de Tom Clancy y dirigida por John McTiernan, toma un escenario real de la Guerra Fría. Un capitán soviético desobedece órdenes y huye hacia Uchiyu, con un submarino de última generación. La tensión viene de que nadie sabe si está desertando o comenzando la Tercera Guerra Mundial. La película te hace dudar junto a la CIA, la Marina y todos los demás. No da todo masticado, solo una historia densa e inteligente que confía en que sigas el ritmo. Sean Connery y Alec Baldwin encabezan un reparto que realmente parece creíble como profesionales militares. La película ha sido elogiada por todos, desde Quentin Tarantino hasta Roger Ebert, que la llamó un ejercicio de estrategia militar y diplomática, no solo otro thriller más. La Marina también la elogió. No por todo, algunas maniobras del submarino son un poco ciencia ficción, pero los diálogos y rutinas profesionales son impecables, según el almirante Jonathan Greenert, ex jefe de operaciones navales. Ninguna película de submarinos es perfecta, pero esta acierta lo suficiente en los detalles clave como para que los oficiales de la vida real la respeten. Esta es una producción histórica de TNT sobre el submarino confederado H.L. Hunley en la Guerra Civil estadounidense. El teniente George Dixon lidera a una tripulación voluntaria en una trampa mortal a manivela que cambiaría la historia naval. La historia se centra en el ataque real del 17 de febrero de 1864, cuando el Hunley se acercó al USS Housatonic en el puerto de Charleston y se convirtió en el primer submarino en hundir un barco enemigo en combate. El ataque marcó un antes y un después, mostrando lo que los submarinos podían lograr, aunque la victoria duró poco. El Hunley hundió al Housatonic con una espoleta de pértiga. Murieron 5 marineros de la Unión. Y luego el submarino se perdió con toda su tripulación. Victoria pírrica, pero empezó una nueva era.
La película sigue de cerca lo que se sabe por los registros. Es honesta sobre lo peligrosos que eran esos primeros submarinos, lo mortal que era cada prueba y cómo no había escapatoria si algo salía mal. Todo el clímax, el ataque real, la espoleta y la pérdida de la tripulación se muestra tal como ocurrió. El filme transmite cómo era Charleston sitiado durante la Guerra Civil. Hay detalles que no pudieron ser exactos, ya que la película se hizo antes de recuperar el Hunley, y no todas las identidades de la tripulación están claras, pero en conjunto es tan precisa como se podía hacer en ese momento. Honduras de Infierno toma un rumbo totalmente distinto. Es una historia de la Primera Guerra Mundial, y una de las pocas películas de submarinos sobre esa época. El submarino estadounidense Al-14 navega por el Adriático en 1918, con el teniente Tommy Knowlton, Robert Montgomery, enfrentado a su nuevo comandante. Históricamente, la película acierta muchos detalles. Los cineastas usaron un destructor real de la Primera Guerra Mundial, el USS Moody, para simular el hundimiento de un barco. Reconstruyeron partes faltantes y usaron cargas reales para simular un impacto de torpedo. La película toma algunas ideas de la incursión de Zeebrugge, donde los británicos intentaron bloquear los U-boats alemanes hundiendo barcos viejos en la entrada del canal y atacando el viaducto. La acción bélica en la película está bien lograda, especialmente en el mar. El melodrama y el romance arrastran el ritmo. Si saltas esa parte, tienes una buena película de guerra. Un destructor estadounidense, el USS Haynes, se enfrenta a un U-boat alemán en el Atlántico Sur. Robert Mitchum es el capitán americano, Kurt Jürgens el capitán alemán, y toda la película es un duelo mortal de ajedrez. La precisión técnica es una de las razones por las que destaca. El equipo de producción trajo como consultor a Albert Beck, auténtico veterano de los U-boat. Las escenas del destructor usaron barcos reales de la Marina de EU como el USS Whitehurst, que de hecho combatió en la Segunda Guerra Mundial. El director Dick Powell mantuvo la película ágil. Solo 98 minutos centrados en la táctica y la tensión, casi sin relleno. El final es un poco sentimental, pero el duelo de estrategias y el respeto entre los capitanes resulta genuino. Hasta veteranos y críticos de la Marina le dan respeto. Theodore Kuhlmeier, de la Academia Naval de Pucci, lo resume así: Duelo en el Atlántico es la mejor película de submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Las escenas en que el U-boat de Jürgens era atacado con cargas de profundidad por el destructor de Mitchum me hicieron agradecer no haber pasado por eso. Cary Grant interpreta al capitán Cassidy, a cargo de una misión tan secreta que no recibe sus órdenes hasta que el submarino sale de la bahía de San Francisco. El objetivo es recoger a un meteorólogo, acercarse a la costa japonesa y recopilar información meteorológica para el Doolittle Raid, el primer bombardeo sobre Tokio. En el camino esquivan patrullas japonesas y terminan enfrentándose a un portaaviones enemigo. Con toda la propaganda de la época, la operación del submarino está tan bien hecha que la Marina usó Destino Tokio como película de entrenamiento durante la Segunda Guerra Mundial. El Copperfin, el barco de Grant en la película, se construyó como una maqueta exacta de un submarino real de la Marina de Unchu-U. Equipos y controles se mezclaron intencionalmente por motivos de seguridad, pero la tripulación real del submarino Wahoo sirvió como asesores técnicos. Sí, hay mucha propaganda bélica, lo normal para la época. Pero destaca una escena que rompe el molde. En vez de demonizar al enemigo, el personaje de Cary Grant explica cómo el aviador japonés capturado fue criado bajo el Bushido y peleaba por sus hijos y su libertad también. Ese tipo de momentos humanos son raros en películas de la época. El submarino fantasma sitúa su historia en la Guerra Fría, con Ed Harris como un capitán soviético veterano
encargado de una misión secreta. La película se inspira en el hundimiento real del submarino soviético K-129 en 1968 y luego inventa un argumento sobre un lanzamiento nuclear descontrolado. Esa parte es ficción, pero la atmósfera y la tecnología están bien fundamentadas. Lo que la película logra es la claustrofobia de un submarino soviético de los años 60. El ambiente, el equipo, la forma en que la tripulación trabaja bajo presión. Clava la paranoia de la época y lo cerca que estuvieron las cosas del desastre. Por supuesto, el dispositivo Phantom, tecnología de sigilo inventada, y el motín son toques de Hollywood, y la película no teme exagerar. Aún así, los cimientos de la historia están ligados a un misterio real de la Guerra Fría, y en autenticidad de ambiente y contexto, el submarino fantasma supera a la mayoría. El guión no siempre está a la altura del reparto, pero si buscas un retrato de la vida submarina en los 60, aquí sí se escuchó a los detalles. Submarino X, uno pone a James Caan a cargo de una unidad secreta británica de la Segunda Guerra Mundial con submarinos enanos X-Class. Su misión es destruir un acorazado alemán oculto en un fiordo noruego. La película es una adaptación libre de la Operación Source, el ataque de 1943 contra el Tirpitz. Cambian los nombres. El Lindendorf reemplaza al Tirpitz, pero la misión fue real. No es un documental. El oficial canadiense de Caan es ficticio, y la película añade subtramas dramáticas. Pero lo esencial de la operación es fiel a la historia. Las misiones reales tuvieron muchas pérdidas. El X-3 se perdió en entrenamiento, la tripulación escapó con el aparato Davis, X-1 y X-2 fueron transferidos a otras armadas, y X-7 logró poner cargas bajo el Tirpitz, aunque la tripulación fue capturada. El destino del X-5 nunca se confirmó. Greyhound es una de las pocas películas navales modernas que los marinos de verdad elogian por su precisión. Es un thriller de la Segunda Guerra Mundial protagonizado por Tom Hanks como el capitán Ernest Krause, comandante del destructor USS Killing, indicativo Greyhound, liderando un convoy a través del Black Pit del Atlántico, medio en 1942. Sin cobertura aérea, solo la tripulación de Krause enfrentándose a una manada de U-boats alemanes cazando barcos mercantes. La trama es ficticia, adaptada de la novela investigada al detalle de C.S. Forester, El buen pastor, pero cada detalle está basado en tácticas navales reales. La película no se molesta con el melodrama, lo cual se agradece. Todo es procedimiento, elecciones tácticas y la presión de proteger vidas en mar abierto. Los hechos no ocurrieron, pero todo está basado en lo que realmente pasó en esos convoyes. Los historiadores coinciden. Si quieres saber qué enfrentaban de verdad los capitanes aliados, aquí lo tienes. Las líneas de suministro mantenían vivo al Reino Unido, abastecían a los soviéticos y sin ellas, toda la campaña aliada se habría derrumbado. Como dijo el historiador James Holland, si el Atlántico se hubiera perdido, también Gran Bretaña. Greyhound clava la realidad de esa amenaza y lo que estaba en juego cada día. Kursk narra la historia real del desastre del submarino ruso en 2000. El K-141 Kursk, un submarino nuclear, sufrió una explosión catastrófica de torpedo durante maniobras en el mar de Barents. Lo que sigue es una pesadilla paralela. Tripulación atrapada intentando sobrevivir sin ayuda, mientras en la superficie la marina rusa pierde tiempo crítico por burocracia y orgullo. Colin Firth interpreta a un comodoro británico que ofrece ayuda, pero la política lo impide. La película se basa directamente en el libro del periodista Robert Moore, A Time to Die, y el director Thomas Vinterberg se mantiene fiel a los hechos. Buceadores reales, equipamiento de la OTAN, incluso imágenes de archivo. La cooperación con el Ministerio de Defensa ruso no se concretó,
pero la OTAN prestó equipos. El resultado es una película que se apega a lo que realmente ocurrió, al menos tanto como fue posible. Kursk impacta porque no sensacionaliza. Solo muestra la realidad dura y las vidas perdidas, porque los que mandaban se negaron a actuar. Esta película para TV cuenta la historia del desastre del USS Squalus en 1939, cuando una avería durante una inmersión de prueba en Nueva Inglaterra mandó el submarino directo al fondo. Sam Neill interpreta al teniente comandante Mommsen, que lidera el primer rescate en vivo de submarinistas usando la cámara de rescate McCann, una campana de buceo que ayudó a inventar. Este fue el primer rescate de submarinistas de la historia. 33 hombres sobrevivieron. La película adapta el libro de no ficción de Peter Maas, The Terrible Hours, y mantiene cada detalle exacto: la tecnología de la época, la tensión contrarreloj y el riesgo de intentar el rescate. No necesita drama inventado. La realidad es más intensa que cualquier cosa de Hollywood. Submarino, Prueba Mortal es conocida por seguir exactamente cómo sucedió, y para cualquiera interesado en cómo evolucionó el rescate naval, es imprescindible. Estado de Alarma plantea un enfrentamiento ficticio, pero completamente creíble. Un destructor de la Marina de Ecurentor, el USS Bedford, juega al gato y al ratón con un submarino soviético frente a Groenlandia. Esto pasaba más de lo que crees, especialmente en los años más paranoicos de la Guerra Fría, como la crisis de los misiles en Cuba. La diferencia aquí es el capitán, interpretado por Richard Widmark, que lleva a su tripulación al límite, obsesionado con no dejar escapar al enemigo. Lo que Estado de Alarma retrata bien es la tensión del mando, cómo los errores y la presión se acumulan en un entorno donde un simple fallo puede significar una guerra nuclear. El clímax, donde un malentendido lleva al desastre, se basa en los temores reales de la época: accidentes, incidentes casi fatales y la posibilidad aterradora de una guerra nuclear provocada por error humano. Olvidada en comparación con Dr. Strangelove o Fail Safe, pero sigue siendo una gran advertencia sobre los tipos de personalidad que pueden acabar al mando de las armas más mortales del mundo.